Muy buenas tardes, bienvenido a tu programa Destellos de Esperanza. Gracias por estar con nosotros una tarde más, porque hoy le ha placido a Dios hacer maravillas, el Dios eterno, el Dios poderoso, el Dios de Israel, que nunca se ha dormido. Dice la Escritura que Él no se dormirá el que te guarda, dice la palabra en Salmo 127. Y Él estará siempre atento. Así que hoy es un día que Dios ha marcado en tu historia, en tu vivir, para que hoy tú puedas entender por qué Dios te llamó, por qué Dios te está preparando, por qué Dios te ha dado talentos, dones, te ha dado potestad y autoridad para poder hacer lo que haces o lo que debes estar haciendo. Hoy va a ser un programa para todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo y que Él está pensando que Dios no lo está usando, cuando Dios lo que quiere es usarte. Así que hoy vamos a hablar de eso, de cuáles son tus responsabilidades y cuáles son tus beneficios y cuáles son los poderes que Dios te ha dado y cómo debes usarlos. Es importante saber nuestra identidad, saber quiénes somos en el Señor para poder operar con conocimiento, con causa, con poder y autoridad para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que no le cambies, porque el Dios que sana, parte 2. Vamos a empezar también, tenemos invitados. Está con nosotros el pastor Adrián Torrescano de la iglesia Alas de Águila de Cruz River. Bienvenido, pastor. Amén. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga, hermano, un placer. Gloria a Dios. Y también con nosotros su pastor, el pastor Salvador de León, también de la iglesia del Rey de San Diego. Gracias por estar con nosotros, pastor. Privilegio. Gloria a Dios. Así que vamos a darle comienzo al programa y yo quiero empezar con el pastor Salvador de León. ¿Cuáles son las responsabilidades, diría yo, del nuevo cristiano? El que ya aceptó a Jesús, el que ya está yendo a la iglesia, empezándose a congregar, sometiéndose a un pastor. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Para responder a eso, inicio con esto. Todos los que hemos aceptado a Cristo, no importa la denominación, todos aquellos que son bibliocéntricos, es decir, que creen en Cristo como dice la Escritura, porque Él dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior saldrán como ríos de agua viva. Entonces, qué bendición para nosotros. Dice en San Juan 1:12, a los que le reciben les da potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, esto no se... ninguna denominación puede decir que no más ellos o nosotros no más. No, esto es para todo el que recibe a Cristo y se convierte, se arrepiente y comienza a seguir a Jesús. Entonces, el privilegio que tenemos es que al aceptar a Cristo ya no somos víctimas de los demonios, porque Dios se encarga de mandar un ángel a darnos protección desde que lo aceptamos. Nuestro Señor Jesucristo dijo: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares vacíos. Cuando aceptamos a Cristo, ese espíritu inmundo sale. Entonces hay que mantenernos ocupados en Dios, porque cierto momento dice que vuelve a ver si hay chance de meterse. Y se encuentra la casa bien adornadita, es la vida ya limpia, ya el hombre ya dejó la vida del pasado de arrastrijos. Y entonces, si el hombre no está ocupado en aquello para que lo que Dios lo sacó de las tinieblas, entonces esa vida está en peligro de que los demonios entren. Porque dice, vuelve y si encuentra desocupada. Entonces, amados,
del Señor, donde quiera que me escuchen, nunca queden en blanco, como dicen algunas ciencias, que ponte en blanco. No, Señor, ponte siempre en Cristo, de manera que estés ocupado en las benditas labores que el Señor nos encomienda. Entonces, los privilegios que tenemos son grandísimos. Somos hijos de Dios. Porque mira la diferencia. Dice en primera de Juan 5:19, nosotros somos de Dios, mas el mundo entero está bajo el control del maligno. Entonces salte de ese control del maligno. ¿Y cómo lo vas a lograr? Aceptando a Cristo. Desde ese momento ya no serás víctima, sino alguien protegido por el ángel del Todopoderoso. Entonces a nosotros, su iglesia del Señor, que somos todos los redimidos con la sangre de Cristo, de diferentes denominaciones, por supuesto que tengan sana doctrina, que no abandonen la senda antigua, donde nos dice que preguntemos cuál sea el buen camino y caminemos por él. Cristo dice que Él es el camino y la verdad de la vida. Hay que estar en Cristo. Muy bien. Con todos estos privilegios, ahora, Él vino, Él nos encontró, todos lastimados por los demonios, los sistemas. El demonio actúa en los sistemas. Lo primero que hizo es perdonarnos. Ejemplos. Cristo regresa a Capernaum, que era la sede donde Él siempre ministró. Iba a todas partes, pero volvía y ahí era la sede. Y esta ocasión que tenía algún tiempo fuera de Capernaum, llega y todo el gentío se agolpa para venir a escucharlo, de tal forma que hasta había grandes filas en la puerta y donde quiera. Siempre hay gente generosa. Había por ahí 4 amigos del que sufre. Había un hombre que nadie ya le ponía atenciones. Pero estos 4 buenos amigos se pusieron de acuerdo y lo traen para que fuera ministrado, fuera sanado por Jesús nuestro Señor. Pero al ver que no había manera de acercarse, abrieron un orificio, quitaron ciertas partes del techo y por ahí bajaron con cuerdas a su amigo. Y Jesús, cuando ve que hacen esto, ni siquiera se perturba ni se molesta, porque Él siempre está atento al que tiene necesidad y le busca. Entonces el Señor dejó su sermón que estaba trazando y atiende esa situación. Y cuando llega frente al que está paralítico, que lo bajaron en una cama, entonces le dice: tus pecados te son perdonados. Y dijeron: ¿cómo que está perdonado si lo traen para que lo sane? Es que no puede haber una cosa sin la otra. Porque 2 grandes monstruos que se mencionó en el primer tema, en la primera charla, que soltó Satán, es enfermedad y pecado. Entonces, cuando Cristo viene a sanar
que le traen este enfermo, tus pecados te son perdonados, le dice. Cuando dicen que por qué está haciendo eso, dice, bueno, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Dijo al paralítico, levántate, toma tu cama, tu lecho y vete. Aquel accionó, se incorporó y hizo lo que le ordenó el Señor. Entonces, escuchen esto. Esos dos demonios que Satán había soltado al comienzo, que tomó control de la raza humana, son los que Cristo vino a echar fuera de nosotros los humanos. ¿Cómo? A alguien no le puede operar, no le puede dar la sanidad sin darle a entender que su pecado le es perdonado. Entonces, qué gloriosa obra del Señor. De nosotros, si vinimos enfermos, el Señor nos perdonó, nos ofreció el perdón y también nos sanó. Entonces, eso es lo que nosotros hemos recibido. Jesús vino para hacer dos cosas: librarnos del pecado y sanar nuestras enfermedades del cuerpo y del alma. Entonces yo espero allí para dejar a nuestro hermano Adriano. Bueno, la pregunta también, para contestar a la pregunta, ¿cuál es la responsabilidad del cristiano después de que Dios ha hecho todo esto en nuestras vidas? Dice la Biblia, de gracia has recibido, de gracia das. Entonces, yo creo que la responsabilidad del cristiano entonces es preparar su alma, preparar su vida, aprender de Dios y usar la misma herramienta, porque es del mismo Espíritu, dice la palabra de Dios, que el Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el que ahora habita en nosotros. El mismo Espíritu de poder que Jesucristo utilizó para hacer todas estas cosas de las cuales mi hermano habló en nosotros, ahora como cristianos, nosotros contamos con el mismo poder de Dios para poder acudir ahora a la necesidad humana de ser libres de enfermedades y tantas otras cosas. En Santiago capítulo 4:7, dentro de lo que es la responsabilidad ahora de un cristiano de mantenerse fuerte, de mantenerse alerta, de mantenerse en victoria, no solamente para nuestra propia vida, pero para poder acudir y ayudar a los demás. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, que estemos sometidos a Dios, que estemos en obediencia a Dios, que estemos en comunión con Dios, dice, y si tú te sometes a Dios y resistes al diablo, el diablo huirá de ti. Y luego en Efesios capítulo 6, verso 11 y 6 dice, vístete de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces fíjate que Dios ni siquiera nos manda a que nosotros andemos buscando demonios y buscando guerra, sino que nada más estemos vestidos de la armadura de Dios. Porque el mismo diablo es el que ataca, el mismo diablo es el que quiere venir a destruir lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. El mismo diablo, el mismo enemigo de nuestras almas, es el que quiere estropear la obra que Dios ha comenzado en nosotros. Pues Dios ha dicho que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará. Entonces sí hay deberes del cristiano para permitir que Dios no solamente continúe, sino termine y cumpla hasta la última de sus promesas que nos ha hecho. Entonces nos toca
entonces estar alertas y continuar esa permisividad para que Dios continúe en nosotros lo que Él ha comenzado. Y también en el proceso seamos instrumentos de ayuda a los demás. Esa es una de varias de las responsabilidades del cristiano. Cuidar el alma, dice, retén lo que tienes, retén lo que Dios te ha dado, para que ningún otro robe tu corona. Gloria a Dios. También nos ha dotado el Señor con dones, ¿no? Y talentos, los cuales hay que ser efectivos. Así es. Yo he visto algunos casos donde algunos hermanos se han frustrado porque han querido el don de sanidad, que es un don creo que muy especial, muy significativo dentro del cuerpo de Cristo. Y muchos se han frustrado porque no les has dado ese don, les has dado otros dones, tienen otros dones y no los han identificado. Y batallan y se frustran y a veces dejan de hacer su responsabilidad, no sabiendo que hay mucha riqueza en el cuerpo del Señor, que si yo no tengo ese don, lo puede tener usted. Y que juntos podemos entonces empatar nuestros dones y servir al cuerpo de Cristo, servir a la comunidad, servir a la gente que está afuera, porque muchas veces se necesitan de varias personas para poder complementar la obra de la iglesia. Muchos de nosotros, a mí me ha tocado que yo en lo personal, yo sé que tengo el don de sanidad y yo al principio no lo podía creer, no lo entendía. A mí me pasó, por eso me identifiqué mucho con lo que usted dijo de su perrito, porque a mí mi perro también lo atropellaron y yo apenas empezaba de cristiano, tenía muy poquito en Cristo y yo lo vi tirado y me dio una ternura y una tristeza ver el pobre perro muriéndose, hermano. Y yo le puse la mano y dije, Dios, sánalo. Y no hice más. Y hermano, a los 3 días el perro estaba brincando y le habían quebrado todo lo que es la parte de atrás. La columna. Y era para que no volviera a caminar el perro. Y el perro quedó chueco, pero caminaba y saltaba y brincaba chueco, hermano. Esto. Y dije, wow. O sea, le soldó así como quedó, así lo soldó. Los huesos del Señor. Y el perro caminaba descuadrado, pero caminaba. Sí, Feliz. y feliz el perro, hermano, sin dolor, sin nada. Dije, wow. Y entonces yo comprendí, dije, bueno, Dios lo hizo. Pero empecé a ver que cuando yo oraba por las personas, sucedían cosas. Y dije, wow. Porque hay dones, diferentes dones. Entonces, tenemos que aprender en la iglesia qué don nos dio Dios para desarrollarlo, practicarlo y tener experiencia para poder bendecir a los demás. Pero el que más he visto que tiene un poquito más de repercusión es el don de sanidad. Porque es un don muy visible, muy fácil de ver los resultados, muy impactante ante la sociedad, ¿verdad? Porque mucha gente se acerca a la iglesia y saben que hay un Dios que sana, saben que la iglesia tiene el poder, la autoridad para poder hacer eso, y sin embargo muchos que tienen el don tienen temor, o como que se amedrentan, dicen, ¡ay, Señor, y si no sana, ¿cómo voy a quedar yo? Pero Dios dice que respalda su palabra. Así es. Ahora hay una cosa interesante en esos dos cosas, hermano. La primera que me causa un poco de... Me estaba riendo un poquito porque en los dos casos que el Señor sanó a sus perritos, dice que los perros pues obedecen a sus amos, ¿verdad? Siempre obedecen a sus amos. Y lo curioso de esto, hermano bendito, que los perritos tenían sus amos y ellos obedecieron a su orden de sanidad, y muchas veces la gente, a los mismos hijos de Dios, no logran ser sanados por falta de obediencia a su amo, que es el Señor, que es el Señor, y le batallan en eso. Y segundo punto, hermano, el comentario que quiero hacer es que hablaste de personas que tienen dones de sanidades. Pero en esto, hermano, encuentro que la palabra de Dios no es solamente a los que tienen dones de sanidades, a quienes Dios ha dotado para que lleven alivio a los demás, sino que a todo hijo de Dios, Dios lo ha encomendado que ponga sus manos sobre los enfermos y sanarán, dice. Entonces, hermano, no es algo no únicamente para los que han recibido el bautizo del Espíritu Santo, sino que es una encomienda de Dios, que todo hijo de Dios
por el hecho de que se le ha dado el poder de ser hecho hijo de Dios. Y dice el Señor, las cosas que yo hago, mayores cosas ustedes harán. Entonces, hermano, cuando Dios nos encomienda a todos que vayamos y impongamos manos para sanidad de los enfermos, está hablando a todos sus hijos, Sí. sean los recién nacidos en el Evangelio, como los que ya han alcanzado esa gracia de bautizo en el Espíritu Santo. No es únicamente, quiero hacer hincapié en esto, que todos nosotros, los hijos de Dios, que creemos en su nombre, que creemos en su palabra, tenemos esa autoridad sobre el diablo mismo. Porque tenemos, inclusive dice la palabra de Dios, que tenemos autoridad y las puertas del infierno no prevalecerán con nosotros. Si tenemos autoridad para sacar a gente del sistema infernal y traerlo a la luz admirable de Cristo, a los pies de Cristo, y empiecen a caminar con Cristo, claro que tenemos autoridad, todos los hijos de Dios, para echar fuera enfermedades. La pregunta sería, pastor, porque hay muchos hermanos que yo creo que están queriendo hacerla. ¿Por qué pongo manos sobre los enfermos y no sanan? ¿Qué es lo que me está restando autoridad? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Por qué no a veces sucede? ¿Verdad? ¿Cuáles son los factores que impiden que se desarrolle esa autoridad o ese don que Dios me ha dado sobre los enfermos? La orden bendita del Señor nace de lo que Él vino a hacer. ¿Qué vino a hacer el Señor? A librarnos del pecado y a sanar nuestras enfermedades. Entonces Él quiere que los creyentes, los que formamos parte de su iglesia, que son, ya dije, no una denominación, sino todos los que estén en sana doctrina, aceptando a Cristo y arrepintiéndose. Ellos, a todos como iglesia, se nos da la orden. Bueno, esto es lo que Él dijo. Y Él dice que hay que creer como diga la Escritura. Y dice, estas señales seguirán a los que creen. No es ahí para los que tengan los 5 ministerios. No es ahí solo exclusivo para los cabezas de la iglesia, sino estas señales seguirán a los que creen. Otra vez, número 1, en mi nombre echarán fuera demonios. Hay que echar fuera a ese que está causando el daño y que es el que nos somete a vivir en contra de Dios, que eso es causa de pecado, porque es uno de los espíritus, uno de los monstruos que Satán soltó. Entonces Él encomienda, en primer lugar, echen fuera demonios. Número 2, entre otras cosas que habla, dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Lo que tenemos que hacer es someternos a Dios. Como dice Santiago 4:7, someteos a Dios y resistan al diablo, otra vez comenzando. Y de vosotros huirá. También está diciendo, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Las congregaciones deben tener gente que esté atendiendo el área de sanidad divina. Sea la denominación que sea, su responsabilidad es acatar las órdenes. Y el Señor dijo, vayan, echen fuera demonios y sanen enfermos. San Mateo 10, comenzando, capítulo 10, verso 7. De gracia recibieron, denlo de gracia. En otras palabras, no se vale que los hijos de Dios vivamos sin poder. Porque el Señor dijo, recibirán poder. Entonces, si hay poderes en los sistemas religiosos, por ahí, por todos rumbos, en la brujería donde todos ostentan, tienen poderes.
¿cómo el Señor iba a dejar a su iglesia sin poder? Es más, Él dijo, he aquí yo les doy poder sobre toda fuerza del diablo y nada os podrá hacer daño. Amén. Agrega en Romanos 16:20. Dice, el Dios de paz someterá a Satanás debajo de vuestros pies. Cuando no estamos procurando dar la medida de ser usados de esa manera, es culpa nuestra. Líderes y quien me escuche, la Escritura habla a todos los que ya aceptaron a Cristo. Él espera de nosotros que seamos gente que procura que las señales que el Señor dijo tendríamos, nos sigan. Si hay por ahí pensamientos diciendo, no, es que eso ya pasó. No, Señor. Eso sigue. Y hay gente que necesita ser librados del pecado. En Romanos 6:22, vino a librarnos del pecado para tener como fruto santificación. Entonces, al aceptar a Cristo, somos santificados. Ahora hay que conservar la postura gradual. El que es santo, el que es justo, justifíquese más. Entonces es un desarrollo para ser usado en esa área porque Él quiere usarnos a todos. Ahora surge tu pregunta, hermano, ¿por qué entonces no hay sanidad en ocasiones? Bueno, hay la dinámica para sanidad. Creer y confesar a Jesucristo, número uno, importante, como Salvador de sus vidas. Invocar al Dios en el cual creen, vaya. Y si no creen en Él, aceptarlo por fe, ¿verdad? Empezar a creer en Él. Sí. Entonces, estar de acuerdo con su palabra. Si Él dice que te va a sanar, debes de creer que te va a sanar. Creer, o sea, creer en lo que Dios dice. Recibir la sanidad por fe, aceptar. Volvemos lo mismo. Aceptar lo que Dios dice. Y caminar con el Señor. Ahora, dijimos en el primer segmento de estas grabaciones, dijimos que hay impedimento, hay barreras, vaya, ¿verdad? A iniquidades en el corazón, quizás, ¿verdad? Personas que están viviendo en pecado, ocultismos, falsas creencias, a las cuales son cosas que estorban a aquella persona que está siendo sanada o que pretende o pretendemos que sane. Hay dudas, miedos, ansiedades, falta de perdón, amarguras. Todas esas cosas son impedimentos en la persona por la que estamos orando. Pero puede ser también impedimento en la persona que está orando. ¿Cómo cuáles? Como el cristiano que está imponiendo sus manos, el cristiano que está pretendiendo imponer sus manos sobre, él escucha, el cristiano escucha, pondré mis manos sobre los enfermos y sanarán. Pero ¿por qué no sana la gente? Quizás sea el cristiano, quizás sea el Hijo de Dios, el que tiene temores, el que anda con dudas, el que anda con falta de perdón, el que anda con amarguras, el que todavía por ahí anda con ciertas tendencias de amuletos, de religiones falsas, de ocultismos, que nunca ha tratado ese asunto en sus vidas. Quizás sea el cristiano, el que todavía no ha permitido a Dios el trato con su propia vida, en asuntos en su propia vida, que alberga iniquidad en su corazón. Quizás es el cristiano que no anda caminando rectamente delante de Dios. ¿Y cómo lo va a usar así el Señor? ¿Viste, hermano? Sí. ¿Andarán dos de acuerdo? Dice la palabra de Dios. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? No se puede. Andarás, hermano bendito, aleluya, en la obra del Señor, con el Señor, siendo partícipe de Dios en sanidad si no estás de acuerdo con el Señor. Entonces, lo primero, hermano, la dinámica principal en todo este asunto es que el cristiano tenga una postura de santidad delante de la presencia de Dios, para que Dios, el Espíritu de Dios, la virtud de Dios pueda fluir a través de su vida. No, y es que dice el apóstol Pablo, dice que nosotros no podemos reprender hasta que nuestra obediencia sea perfecta. Y mientras nosotros no estemos en perfección, en obediencia, no tenemos autoridad. ¿Cómo ves? Entonces,
mucha gente, muchos cristianos no leen la Escritura, no saben las verdades, no saben las fórmulas que Dios ha implementado para tener autoridad. Si uno no tiene la obediencia perfecta al Cristo de la gloria, Someteos a Dios. Gloria a Dios. entonces Ahora, no hay autoridad. ni siquiera un conocimiento básico de la palabra de Dios. Ni siquiera, hermano bendito, aleluya, un almacenaje de la palabra de poder en sus corazones. ¿Cómo va a poder fluir poder de sus vidas? Hay gente que cristianos que profesan ser cristianos y no se saben Isaías 54. Y es Ni Juan poderosísimo. 3:16. Entonces, llegamos a la conclusión que hay cristianos que se sienten frustrados y que quieren ostentar autoridad cuando ellos no se sujetan a la autoridad. No están bajo autoridad. Y un principio divino es que si tú te sujetas a autoridad, tú tienes autoridad. Someteos a Dios. Ajá. Ahí Te está. puede mandar el general. Puede mandar el general al gendarme sin armas a la guerra. Lo primero que lo hace es de que lo pasa por la fila. Pasa por sus filas a ver quién está bien uniformado, quién está bien armado, quién está bien disciplinado. Si no, le va a arruinar la estrategia. Uy, sí. Y por eso yo pienso que ahorita es importante que este tema que Dios sana, el Dios que sana, parte 2, que muchos de nosotros como iglesia no estamos representando bien a Dios. Exacto. Entonces, mucha gente ahorita ha dejado de creer en nuestro Señor por nuestra culpa. Y yo quiero que hoy decirles que nos perdonen, Ahí. porque hemos sido negligentes. Muchos pastores, muchos líderes de la iglesia, mucho cristiano ha difamado a Cristo de una manera muy mal. No ha honrado a Cristo con la obediencia. Y yo le quiero decir a toda esa gente que ha sido vituperiada, que ha dejado de creer en el Señor, perdónanos. Amén. Hoy lo que queremos hacer es enseñarte cuáles son los lineamientos que Dios da a los cristianos para que nosotros tengamos esa autoridad. Si tú ves que alguien quiere ostentar autoridad y anda en chisme, calumnias, envidias, contiendas, peleas, no es de Dios. Es un intento de lo que quiere ser un cristiano, pero no es cristiano. El verdadero cristiano es otra persona. Dice Pablo, no habléis mal de nadie. Y a raíz de esto también surge, hermano, que el propio cristiano, un gran porcentaje del pueblo cristiano, lamentablemente, también sufre de graves enfermedades y de graves vituperios físicos, emocionales, mentales, espirituales inclusive, porque no atienden el asunto de una relación íntegra con Dios. Entonces, no que todos los cristianos que están enfermos andan en pecado. No es que todos los cristianos que están enfermos están descuidados, porque hay diferentes razones por las cuales un cristiano o un ser humano se enferma, ¿verdad? Gloria a Dios, no estamos diciendo eso, ni estamos apuntando el dedo a todos la familia cristiana que se encuentra enferma. Pero un porcentaje de las enfermedades que vienen al pueblo y cualquier ataque que viene al pueblo cristiano dañándolo, es por falta de atención y de buen cuidado y de buena relación con Dios. Yo quiero dejar aquí a Dios bien parado, porque aún el Señor, Eso en es. su misericordia, cuando aún nosotros estamos hablando de Él honra su palabra. Sí. Cuando Él le dice, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos al enfermo, en tu nombre profetizamos. Dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero Él respaldó su nombre. Cuando alguien invoca el nombre poderoso de Jesús, Jesús respalda su nombre. Así es. Por eso mucha gente dice, pues ¿qué pasó aquí? Lo que pasa es que esa gente representa mal al Señor, pero el Señor se representa a sí mismo bien. Y Él hace la sanidad, Él hace el milagro muchas veces, no por el hermanito. Él lo hace por justificar su nombre, por su nombre. Y fíjate, hermano, que no es todo el que dice Señor, Señor. Dice la palabra de Dios que ante el nombre inclusive, y nada más, en el nombre del Señor el infierno tiembla. Pero hay gente que invoca el nombre de Dios, falsas religiones y sectas, invocando el nombre de Dios, y no hay poder en ello. El cristiano tibio,
No hay poder en Me gusta la escritura cuando hay un momento que están dos hombres reprendiendo a un hombre que está endemoniado. ¿Cómo ves? Y llegan y le dicen, os conjuro en el nombre Del que Pablo predica. de que Pablo predica. Ni tan siquiera sabían el nombre de Jesús. Porque hay gente que quiere usurparnos el poder. Y no hay poder en ello. No, y resulta que este hombre dice, bueno, al Dios de Pablo conozco. El demonio. Y al Pablo también lo conozco. Pero ustedes, ¿quiénes son? Dice que les pone una paliza que los manda encuerados, hermano. Sí, pues. Desnudos, o sea, los avergonzados los Sí, manda. eso es. Entonces, yo creo que esto hay que dejarlo bien claro. Claro. Hay gente que quiere usar el poder de Dios, saben que hay poder. Lo saben. Entonces, Lo Dios saben. respalda a quien respalda a Dios. A quien, Sí, al que se ellos- somete. ¿quién es? Al que se somete. Al que se somete. al que honra al Señor. Sí, a quien Dice, honra. Él honra a quien lo honra. Y esos hombres no se sabían ni el nombre de Jesucristo. Ahora, hay gente que quiere hacer esto. Hay gente que quiere sacar demonios y como dicen, pues si los cristianos pueden, yo también. No pueden. Lo único que van a hacer es enchamucarse más y meterse en problemas serios, hermano. Ahí no tiembla el infierno, ahí nada más se ríe el infierno. Se Porque burla, ellos se saben, burla se como burlan se porque burló saben de que esos no dos. tienen la autoridad del Señor. Sí. Ahora, como cristianos nosotros estamos, no lo quiero decir obligados, pero quiero decir, creo que tenemos que ser agradecidos. ¿No? Porque dice la Sí. palabra del Señor que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y yo me he encontrado casos que hay gente tan déspota, tan falta de cordura, de amor a Dios. Y digo, no se le ha perdonado mucho, porque no ama mucho. Gloria a Dios. Entonces, principalmente uno que tuvo una vida de tragedia, de problemas, de cosas tan horrendas a veces, uno dice, Dios, eres tan grande que me has perdonado tanta barbarie, tanta cosa. ¿Cómo no estar agradecido de ir a hacer lo que tú estás diciendo que es una orden? O sea, ir y predicar el evangelio a toda criatura y decirles que guarden, Sí. que pongan en práctica estas cosas. ¿Cuáles? que he mandado. Entonces, que echarán fuera demonios, que es una de las facultades de los cristianos. sí. Poner la mano sobre los enfermos, que es una facultad de los cristianos. Así es. Y que hablarán nuevas lenguas, o sea, hablaremos otros idiomas que no podemos tal vez entender, pero dice que hablemos para con Dios, ¿verdad? El misterio. Entonces, cuando llegan esas tres fases, al verdadero creyente empieza una revolución en la vida del creyente. Porque entonces empieza a reprender demonios, cree en la autoridad que Dios le ha dado, empieza a expresarla, A liberar gente. a liberar gente. Entonces, yo he visto muchos casos que mucha gente hace de eso un ministerio único. Y eso está mal. Está mal. Porque, es que nosotros tenemos el ministerio de la liberación, como diciendo, y ustedes no. No, pues sí, ¿sabes qué? El Señor fue general, es para todos. O sea, Esas son fases de nuestra vida que Dios nos da Pero- para servirnos Y es general. uno al otro. pero eso es lo que venimos diciendo, ¿no? Que no es uso exclusivo de algunas personas no, nada. o de algunos ministerios. Que Lo dicen, que es que sí yo es- tengo el don de sanidad. Yo también. Exacto. Yo también. Exacto. Entonces todos tenemos eso, pero cuando nuestra obediencia sea perfecta. Sí. Y lo lindo de todo esto, hermano, que eso trae ejemplo a los demás. Ejemplo, mi pastor, me acuerdo que siempre nos fomentaba que había una gran nube de testigos, Oh, sí. siempre mirándonos, siempre mirándonos. No solamente en el cielo, en el reino de Dios, sino también hay gente que busca nuestro ejemplo, gente que nos necesita, gente que está enferma. Y también el enemigo de nuestras almas, el ejército del enemigo, está mirando qué clase de testimonio damos, cómo nos puede engañar, cómo nos puede mangonear, cómo se puede burlar de nosotros. Y ya nos deja que ahí no la llevemos. ¿Será que en estos tiempos, Pastor Salvador, Dios levante a Elías, que descienda fuego del cielo? Que haya, En su iglesia. que haya pruebas Sí. indubitables, o sea, que no se pueden decir que no, que sean ese poder de Dios. Yo siento en lo particular que mucha de la iglesia ha fallado en representar bien el poder de Dios. Y mucha gente mejor busca al brujo. Mejor, porque los espíritus engañadores
Porque sí hay milagros de los demonios. Engañosos. Ajá, pero Para sí lo enrollarte. hacen. Pero En su lo peor sistema. de todo es que por un momento nos dejan bien mal parados porque ellos sí hacen por un momento el milagro que la iglesia no hizo. Y que la gente dice, pues ¿qué pasó aquí? Pues no, que aquí hay milagros. Y yo a veces me quedo pensando, digo, Dios, ¿en qué estamos fallando? ¿Qué estamos haciendo mal? Que no estamos representando tu poder y tu gloria como debe de ser. Ahora, también hay iglesias, hermanos, desde que entras hasta te simbras del poder de Dios. Yo pienso que ha de ser la relación que tengas con el Señor. ¿Cómo estés con Él? Porque muchos cristianos quieren tener poder y su relación con Dios es terrible. Ok. La razón de que el poder del Señor en nosotros no actúe es nuestra culpa. Ejemplo, la iglesia que el Señor ¿cómo diría? Me ayudó a fundar. Se llamó Iglesia del Calvario. En mis primeros añitos de ministerio, que comencé desde adolescente, a causa de que el Señor me motivó cuando sucede en la mascota que mencionaba, me metí a creerle al Señor y me atrevía. Y Señor, sanando de toda clase de enfermedades a través de mí. Y esa iglesita que era una familia con la que comencé, mi propia familia, a causa de sanidades, comenzó a crecer. Porque un enfermo traía a sus familiares, o los familiares que traían al enfermo iban y avisaban a compadres y a vecinos, y ahí venían. Era la parte baja de la libertad, en los 50s. Cuando eso ya creció, ya no podíamos estar en casa, nos subimos a una loma allá en la parte alta de la libertad, que era un llano, y allá conseguimos, no nos querían conceder un terrenito. Y allá alguien habló con, utilizando los que trabajaban en el basurero, en el dompe, a que a través de ellos, que ellos querían que nosotros les enseñáramos, pues ellos solicitaron y ellos sí les dieron un rinconcito ahí en el dompe, cerca del dompe, ahí pegado. Pues ahí es donde el único lugar que nos concedieron a los cristianos. Pues allá comenzamos ya un templo. Y esto es lo curioso. Cada vez que nos lo llevábamos en celebraciones, el regocijo de la gente que se venía, y a veces ya sofisticábamos ese sermón clásico y soltábamos el que siguiera las señales del Señor entre nosotros. Nomás estábamos divirtiéndonos esa asamblea que allá había. Y cuando yo me sentía intranquilo de que no llegaran más gentes, sino nomás los que ya teníamos las familias, y bien contentos con ellos, y celebrando y en festividades acá, en fiesta, por el regocijo, descuidábamos el que siguiera. Un crecimiento. El crecimiento. El mover de Dios. Y nos dimos cuenta que un milagro causado por el Señor entre nosotros trae más gente que 20 sermones bien preparados sin la unción divina. Claro. Entonces, Entonces, otra vez, a buscar la consagración, porque queríamos
que se siga moviendo el poder entre nosotros para que endemoniados sean libres cuando los traen. Traían gente atada y se iba libre. Pero cada vez que dejábamos esa ordenanza que el Señor da, otra vez nos estancábamos. Qué gran verdad. ¿Por qué hay denominaciones que son los mismos por decenas de años? Porque se quedaron en toda la educación, en la teología, pero buscando conocer mucho para apantallar a otros. Entonces, la experiencia nos fue así. Y por eso a mi rebaño, mis consiervos, yo les di esas estrategias. Y todos donde abrimos, porque dejamos hijas de la iglesia ahí en Tijuana, 65 congregaciones en diferentes colonias. En vez de nosotros crecer una mega iglesia, mejor crear ministerios y plantarlos en diferentes. Y eso sí, porque en vez de tener una mega congregación donde entra ese espíritu de control, de dictador. Y dictaduría, hasta el punto de que hay un líder que viene, tiene puntilla de grande, ¡pum!, lo aplacan para que no me compita. En vez de ordenarle, vámonos. Bueno, entonces, liberarlo. En esto es el conformismo el que dañó. Así es. Entonces, hablo para todas las denominaciones del Señor. No soltemos el mensaje que el Señor nos ordena hacer. ¿Y qué dijo? Vayan, sanen enfermos. Echen fuera demonios y sanen enfermos. Esa es la encomienda. Porque acuérdense, una sanidad, un milagro, una liberación trae más alcance que 20 de nuestros sermones elocuentes. No prediquemos un gran sermón, mejor prediquemos a un gran Señor. Amén. Era el estilo de Pablo, lo que Pablo se refirió al decir no vengo con palabras elocuentes. Eso, sino con demostración de poder. De poder, eso es. Yo pienso que ahorita, amigo, amiga, hermano, que nos estás viendo, es necesario volverse a Dios en serio, de veras. Eso es. Yo en lo personal sé los dones que Dios me ha dado, los talentos, he creído en su palabra, abro lenguas, como señal, ¿verdad? Porque dice que es una señal. Entonces, el hablar en lenguas es una señal. Algunos están frustrados porque dicen, no puedo hablar en lenguas. Pues yo no sé qué esté pasando, pero tienes que hacer algo, tienes que hablar en lenguas. Eche fuera demonios Amén. y sanas la gente. Aunque tengas esto o no. Ese es el punto. Pero el paquete vienen los tres. Entonces, sí. Entonces yo decía al Señor, a mí me ha tocado orar. Un día me habló una muchacha y me dijo, Pedro, la conozco desde la infancia, y me decía, no, pues estoy bien enferma, tengo cáncer, me están dando quimioterapia, me quedé calva. Una mujer de 40 años. Santo. Y me decía ella, me siento muy mal porque no quiero salir a la calle, estoy bien deprimida. Me dijeron que tú eres pastor. Digo, sí, por gracia del Señor. ¿Puedes orar por mí? Y en ese momento, pastor, me entró un fuego, algo así tan fuerte, y empecé a orar hablando en lenguas y orando por ella, y con una vehemencia, con una fuerza, con un poder, con una autoridad, reprendiendo ese cáncer. Hermano, que ella estaba llorando. Y oré con todo mi corazón, con toda mi fe que creo en el Señor, y que yo sé que Dios estaba usándome a mí, porque no era yo no tengo eso, es de Él me lo presta, Él me lo da para hacerlo. Y ya oré por esa persona y yo me quedé así, bien emocionado, ¿no? Porque dije, ay, Señor, gracias. Padre, yo creo que esto pasó, yo creo que ella es sana, yo sentí tu poder, yo sentí esa gloria tuya.
Y pasan unos días y resulta que me habla otra vez para atrás. Y dice, oye Pedro, quiero darte las gracias. Digo, ¿gracias de qué? Dice, pues es que estoy sana, dice, fui al doctor y ya no tengo cáncer. Dice, ya me quitaron las terapias de la quimioterapia. Me dejaron el tubito metido por si acaso, por cualquier cosa. Digo, no, tú ya estás sana en el nombre de Jesús. Dice, fui a una iglesia, les di testimonio, alabaron a Dios, ya me estoy congregando. Dice, y la verdad, pero te quiero dar las gracias. Digo, no, dale la gloria a Dios. Sí. Yo soy un instrumento. Y muchas veces eso pasa, que nosotros queremos llevarnos la gloria de Dios y Dios no comparte su gloria con nadie, hermano. Sí. Entonces uno tiene que ser, como dice el manso y humilde, para que Él siga obrando en nosotros y nosotros tengamos esa fluidez de poder, Sí. para cuando nosotros creamos realmente y digamos y soltemos una palabra de vida, una palabra de facultad, de poder de Dios, suceda. Sí. Pero yo pienso que el requisito principal es al que cree. Sí. Porque hay muchos en la iglesia que no creen, hermano. Están ahí por filosofía, están ahí por sentirse cómodos, están ahí por un ambiente social, por convivir, por no sentirse solos, porque se sientan aceptados, pero no han creído. No han creído al Dios verdadero. Y muchas veces ellos ven eso y se sienten frustrados porque ellos no pueden operar en ese poder porque no han creído. Hoy es tiempo de decirte, iglesia, hermano en Cristo, que te has sentido frustrado, que sientes que Dios no te usa, créele, pero créele desde aquí, desde el corazón, desde aquí, del vientre, de las entrañas. Dice que el amor constriñe. Si tú sientes el amor de Dios, dice que correrán de ti ríos. No dice uno, dice ríos de agua viva. Dice, y al que tenga sed y beba de esta agua, no volverá a tener sed. Y muchos de nosotros andamos sedientos en la iglesia, queriendo encontrar el poder de Dios, queriendo que el pastor ore por nosotros, los hermanos líderes impongan manos sobre nosotros para aumentar nuestra fe. Y eso nos toca a nosotros. Es personal. Es personal. No sé cuánto tiempo nos quede, pero yo quiero que hoy entiendas tú, hermano en Cristo, que este programa no es para criticar. Este programa es para edificar, porque muchos de nosotros hemos fallado. Algunos pastores también han fallado. Se han metido en metodologías, en sistemas seculares de psicología, pastor. El otro día me hablaba un muchacho que otro hermano me dijo que estaba caído y que pues había cometido un error, ¿no? Un pecado, y él se sentía muy mal. Y entonces me dice, háblele, pastor, motívelo. Entonces le hablo al muchacho, le digo, ¿cómo estás, mijo? ¿Cómo te ha ido? Y como si yo no supiera nada, y empecé a hablarle a él, y ya me dijo, no, pastor, mire, pues me caí. No, pues ánimo, mijo, levántese, porque Cristo lo ocupa a usted, y usted es líder, y usted tiene un potencial de Dios muy grande y todo, y dice, ay, pastor, quiero llorar. No, pues llore, mijo, pero levántese y todo, y acá y allá. Y entonces él entendía, digo, mira, con que le creas a Dios, regresa a la iglesia. Entonces yo lo motivaba a él para que él pudiera entender que no es para criticarlo, es para animarlo. Dice la palabra del Señor, animaos en nosotros unos a otros. Y entonces no hemos podido hacerlo, no hemos aprendido a hacerlo. El pastor le dijo, yo te voy a ayudar, te voy a mandar con un psicólogo cristiano. Padre Santo. Y me dice, ¿y sabe qué? Dice, nunca me llevó con él. Yo quería tener ayuda, pero nunca la conseguí. Dice, mi pastor me dijo que me iba a mandar con un psicólogo cristiano. Le digo, que Jehová reprenda al diablo. ¿Cómo te iba a mandar con un psicólogo? Si tenemos al psicólogo de psicólogos, al jefe de jefes, al pastor de pastores, al rey de reyes, al señor de señores. ¿Cómo vamos a ir con otro? Y me daba una tristeza, pastor, y mi corazón se sentía mal. Por un momento tuve coraje. Digo, ¿cómo se atreve este pastor a mandarlo con alguien secular, cristiano? O sea, no hay psicólogos cristianos, eso no existe. Esa es una mentira. Para eso está el pastor, el sacerdote, el anciano, el diácono. Sí. Hay consejeros cristianos. Nos quedan 4 minutos. Hay algo muy importante que quiero decir. Muchas veces lo que hacemos es que somos agresivos con Dios y mansos con el enemigo. Ay, Dios. Y lo que debemos hacer es al revés. Debemos ser mansos con Dios, rendidos a Dios y agresivos con el enemigo.
contra espíritus Al contrarios. Sí. Y lo que somos, hermanos, muchas veces somos groseros con Dios. Y al enemigo nos le rendimos. ¿Cómo? Al revés, hermanos, rindámonos a Dios. Sí. Y seamos agresivos contra el enemigo. Eso es. Eso es. Pastor Salvador, ¿puede orar por la gente? Nos quedan 3 minutos. Ministros del Señor, pastores de congregaciones, de la denominación que seas, qué bueno. Pero Dios es solución. Los demonios, el diablo es el problema. Entonces nosotros pertenecemos a solución, a Dios. Gloria a ti, Señor. Entonces debemos ser gente que no anda mandando a sus ovejas con seculares. Usted, pongámonos las pilas. Amén. Y adquiramos la gracia, la unción para no mandar nuestros hijos a que los eduquen otros. Para eso nos pone el Señor al frente de gente, nos confía el Señor personas. Dios ama a la gente. Seamos capaces de tener, Señor, de producir. Bendice, Señor. Aleluya. Producir Bendice, Padre. el potencial de la gracia obrando entre nosotros. Cuando queremos tener medios de alcance, el alcance es busquemos ministros del Señor, la autoridad, tomamos la autoridad que nos es dada y eso hará que sucedan milagros. Y un milagro, una sanidad divina, tiene más alcance que todos nuestros argumentos o programas. Gracias, Padre. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Gracias, Señor. bendecimos a tu iglesia Sí, Padre. de todas las denominaciones Sí, Señor. para meternos, Señor, en el mover tuyo, Sí, Padre. en lo que tú quieres que hagamos. Yes, Lord. Tú viniste a liberar del pecado y a sanar. Sí, Y nos ordenas que vayamos y hagamos lo mismo, sí, Señor. produciendo sanidades, Yes, Lord. motivando que sucedan milagros a través de tu iglesia en todo el mundo, Señor. Yes, Lord. Queremos decirte, Señor, perdón Perdónanos, Señor. por no ponernos en el bendito quehacer que nos ordenas que hagamos. Sí, Señor. Tú dices, vayan, sanen enfermos y echen fuera demonios. Yes, Lord. Eso haremos, Señor. Lo haremos con gusto. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todos los ministerios de las denominaciones, Gracias, Padre. tómenlo y vamos. Amén. Y el alcance mayor es que nos sigan las señales que el Señor dijo. Amén. Pastor Torres Caro, muchas gracias por estar con nosotros. Pastor Gracias, hermano. Salvador de León, gracias, un privilegio. Dios les bendiga. Amados, Dios los bendiga y llámenos para cualquier cosa, podemos orar por ustedes, estamos para servir. Hasta luego. Gracias.